Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Nelis Guerrero Peralta y yo voy a explicarle, profesor, la introducción a la parasitología. La introducción a la parasitología. Bueno, como bien sabe, es importante en cualquier aspecto que sea, como por ejemplo médico, cultural, social, económico o de ganadería incluso. Pero hoy estaremos hablando de la importancia en el aspecto médico. Es la parte de la biología que estudia los parásitos y su relación con el hospedante, especialmente me refiero al ser humano. También valora las interacciones que se establecen entre parásito y hospedador, tanto a nivel individual como poblacional, incluso de especie. Gracias a su investigación es que se pueden encontrar tratamientos para antibióticos y para curar dichas enfermedades provocadas por estos mismos parásitos. ¿Qué es un parásito? Para conocer la parasitología es importante recalcar la definición de este, ya que es un organismo que vive sobre otra especie o en su interior. Hay 3 clases, pero principalmente vamos a mencionar a los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. También se encuentran los platelmintos, pero estos son derivados de los mismos. La mayoría de los protozoos y los helmintos son por lo general no patógenos, es decir, no causan enfermedad, o bien, si causan enfermedades son muy leves. No obstante, algunos sí pueden producir enfermedades graves. Por ejemplo, si alguno de ellos llegara a proliferar en los glóbulos rojos, causarían unas enfermedades devastadoras. La transmisión la transmisión es por ruta fecal-oral, que tiene lugar cuando los parásitos se hallan en las heces de una persona. Es decir, que estas personas terminen tragando los huevecillos de dichos parásitos. Los síntomas iniciales suelen ser de carácter gastrointestinal, como por ejemplo diarrea, náuseas y vómitos. Las asociaciones biológicas entre seres vivos se iniciaron con la aparición de la vida en el planeta Tierra, debido a la coincidencia del hábitat del planeta y el tener que convivir en este. Es decir, siempre habrá convivencia entre parásitos y seres humanos, solamente debemos de tener la prevención y cierta profilaxis para evitar el contagio de estos. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo es el tipo de asociación de modo de vida propio de los parásitos. Estos organismos viven a costas de otras especies, pueden ser humanas o animales, de las cuales se alimentan sin llegar a matarlos. El parasitismo puede definirse como un proceso que permite a una especie mejorar su capacidad de supervivencia a costa de otra. Es decir, gracias a nosotros es que logran su ciclo de vida, pueden desarrollarse de huevecillos a larvas y demás. Comensal y comensalismo. El comensal es el parásito que se encuentra en el intestino humano y vive a expensas del hombre, pero no le ocasiona daños, y su presencia sí puede contaminar alrededor. A diferencia del comensalismo, que es un parásito que brinda beneficios y su existencia no causa daño alguno ni perjudica, pero la única diferencia es que este tampoco causa beneficios. Un ejemplo es los tiburoncitos bebés con el tiburón, ya que se puede pegar a sus branquias y alimentarse de él. Datos históricos de la parasitología. Se sabe que existe una amplia gama de microorganismos en diferentes orígenes y de igual modo algunos animales infectados se convierten en fuente de contaminación para las personas cuando interactuamos con ellos. Se inicia desde el hallazgo de los parásitos en el hombre hecho por el papiro de Eber en 1550. Se describe Taenia saginata e Hipócrates de la Piedra. Es uno de los primeros en la actualidad y se sabe que el parasitismo es un ser que vive a expensas de otros. Es decir, se hizo en este tratado. Los insectos que portaban algún patógeno lo transmitían, sea que los humanos se alimentaran o se protegieran de ellos. Es decir, que todo parásito contiene cierto patógeno y por medio de sus huevecillos puede infectar a las personas. Historia de la parasitología. Francesco Redi fue un médico naturalista, fisiólogo y literario italiano, quien demostró que los insectos no nacen por generación espontánea, lo hacen. De hecho, hizo un experimento en el cual reflejó lo mismo, donde dio a conocer cómo en ambos frascos se proliferaban los huevecillos de las moscas y él dio a conocer el origen de la cierta proliferación de manera espontánea. Por su labor puede considerarse como fundador de esta rama de las ciencias naturales, especialmente de la helmintología. Tipos de parásitos. Tenemos a los anquilostomas, la lombriz intestinal Ascaris lubricoides, trematodos platelmintos sanguíneos, la Taenia solium o saginata, enterobius vermicularis, Yardia y entamueba histolítica. La mayoría de todos estos tienen especies, su morfología es primero por quistes, huevecillos y por último en su estado larvario. La frecuencia de las enfermedades parasitarias hoy en día se rebasan más de la tasa
hoy en día estas constituyen un problema de salud pública, así se ha reconocido incluso por la OMS, ya que por su presencia en países subdesarrollados y desarrollados, y además a causa de la migración de individuos provenientes de países del tercer mundo, es que se considera que su frecuencia de enfermedades e infecciones en parasitología es muy elevada. Por ejemplo, tenemos alrededor de 1.200 casos nuevos por Ascaris lubricoides, 795 por Trichuris trichura, 740 millones por Usiniarias necator americanus y Ancyliostomas duodenale, y según la OMS existirán 200 millones de individuos por esquistosomas. Y así la cifra sube. Tenemos la mortalidad y la morbilidad. En los últimos 20 años, la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años en el mundo se ha reducido de manera significativa. Sin embargo, antes se registraba a nivel mundial más millones de defunciones en menores de 5 años. Es decir, hemos mejorado demasiado y la tasa ha reducido. En la actualidad, todavía la mortalidad se considera un problema de salud muy serio, sobre todo en los países subdesarrollados, lo que nos lleva a hablar y tocar el tema de los factores socioeconómicos. Un nuevo estudio se reveló que las enfermedades transmitidas por vectores y parásitos tienen consecuencias importantes para el desarrollo económico y sobre todo que afecta a las personas que viven de escasos recursos o que por ejemplo tienen contacto con aguas sucias, gente que vive cerca de las aguas negras o que su alimentación no es la más adecuada y viven en estado de desnutrición. En la actualidad, esto se considera un problema muy serio, ya que representan casi a la mitad de la población. Y las mismas enfermedades parasitarias pueden llevar a un individuo a sufrir desnutrición y entre otras enfermedades. En el mundo se producen anualmente alrededor de 12 millones de defunciones en menores de 5 años, como lo habíamos comentado anteriormente, por enfermedades susceptibles que bien se pueden prevenir, pero que no se hacen, porque no tenemos este tipo de promoción a la salud con ellos. Sobre todo en estos países que están súper desarrollados. De ellos, más de 6.600, que viene representando el 55% del mundo, fallecen por causas relacionadas directa o indirectamente con la desnutrición. Como ya había comentado anteriormente, al momento de ocurrir dichas enfermedades intestinales, las personas caen en un estado de desnutrición a causa de los síntomas como son la diarrea, los vómitos y las náuseas. Es decir, es un derivado de estas enfermedades, no de la infección en sí. Del total de defunciones, casi todas equivalen a los niños menores de 5 años, porque son más susceptibles, porque la edad ataca más rápido a los glóbulos rojos y, en fin. De hecho, muchas de estas enfermedades se derivan por el medio del embarazo también. Por eso es importante aplicar las vacunas a las embarazadas cuando están propensas a cualquier tipo de exposición de factores socioeconómicos, generalmente aquellas que viven cerca de aguas negras, ríos y demás. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Me despido. Buenas tardes.